Estamos aquí en Yahvé, Israel, en Jerusalén. Vamos a estudiar de todo hoy. ¿Está bien? Vamos a estudiar Perashá, vamos a estudiar Emuná, vamos a estudiar Alajá, vamos a Besarat Hashem, ¿no? 22 y 1. ¿Está bien? Y la fotito del grupo, después les mando la fotito del grupo, me van a mandar. Bueno, empezamos con unos chistecitos para sacar una sonrisa. ¿Está bien? Dice así. ¿Qué hámster más bonito? Dice, sí, se llama Sam. ¿Y dónde lo compraste? En Ámsterdam. Muy mal. En Ámsterdam. Bueno. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un disjockey? ¿Por qué no se puede discutir con un disjockey? Porque siempre está cambiando el tema. Está original, está original. ¿Dónde cuelga super capa? En Superchero. Es malísima. En Superchero. Sí. Superchero, ese es Superman. Ese es chiste. Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Sí, lo que busco. Dejar dinero. Está bueno. Bueno, esto es lo mejor que encontré. Acá lo dije. Había uno más. Mamá, léeme un cuento antes de dormir. ¿Te sabes el de si no te duermes saco la chancla? Sí, bueno, buenas noches, mami. Hasta mañana, hijo, que descanses. Medio agresiva la madre. No, así no. Y le dice otro. A ver, había uno más. Bueno, está bien, después sigo. Tengo que leerlos antes. Bueno, después sigo. Dejamos para los después. Bueno, chistecito, nos reímos un poquito. Ahora vamos a estudiar algo profundo. La primera clase tiene que ver con las clases que vienen ahora de Abraham Avinu. Lej Lejá, Vayerá, Hayezará, el gran protagonista Abraham. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Está bien lo que vamos a analizar? Sí. Vamos a ver varias respuestas posibles. ¿Por qué Dios elige a Abraham como el inaugurador de ahí va a venir el pueblo de Israel, ¿no? Sí. O sea, ¿el pueblo de Israel de dónde viene? Son los descendientes de Abraham Avinu, ¿no? Sí. Abraham, Isaac y Jacob, bueno. En algún momento Dios elige a Abraham. ¿Por qué lo elige? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ni'ah bidbaro. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Los que vienen, los que no tienen hojas. ¿Tiene hoja? Pueden dar hoja. Aquí también. Pásale más. Muy bien. El artículo de Rabbi Yosef Vitón, después está bien, le mandamos, dice así. La perashá de esta semana, la verdad fue la que leímos en Shabbat, comienza con un llamado divino a nuestro Abraham. ¿No? Lo llama, dice, Lej Leja, que es lo primero que le dice, y Hashem le habló a Abraham y le dijo, ándate, deja tu tierra y dirígete a la tierra que te mostraré. Canaán, que es la tierra de Israel. Dios le habla a Abraham, lo invita a dejar su tierra y establecerse en una nueva tierra, Israel, donde Hashem lo va a bendecir con una multitudinaria descendencia. No dice que vas a tener un gran pueblo y Legoy Gadol, y hacer de ti deja un gran pueblo, muy hermoso, pero el texto bíblico guarda el silencio en un punto sensible. ¿Cuál es el punto sensible? En el por qué. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? La Torá no dice o no dice por qué lo eligió. ¿Por qué Abraham? ¿Qué hizo Abraham para merecerse el elegido de Akadosh Baruj Hu? Bueno, ¿entendió la pregunta? Bueno, antes de seguir leyendo. Ahora yo les pregunto, ¿siempre la Torá dice por qué elige a alguien? No. ¿Siempre la Torá dice por qué elige a alguien? No. Entonces la pregunta no sería tanta pregunta, ¿no? Espera. Si siempre la Torá dice por qué elige a alguien, entonces ¿por qué no lo dijo? Buena pregunta. ¿Entendés? Pero si la Torá normalmente no dice por qué elige a alguien, entonces tampoco. Lo que sí podríamos preguntar, ¿por qué la Torá no me dice cuando elige a alguien? ¿Por qué lo elige? Eso puedo preguntar. Pero no es pregunta al texto, porque el texto normalmente es así, ¿entendido? Pero la nuestra es una pregunta filosófica. Nosotros sí queremos saber. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nos interesa saber a nosotros por qué Dios lo elige a él. Porque desbarató los matachos cuando era niño. Desbarató. Vamos a ver, ya está diciendo la primera interpretación. Vamos a ver.
Para quien está familiarizado con el estilo literario de la Torá, o sea, el que conoce normalmente cómo la Torá habla, la ausencia de los motivos por los cuales las personas hacen lo que hacen es la regla más que la excepción. O sea, no puedo decir que sí. Nunca la Torá dice por qué. No, sí, en Noah, por ejemplo. En Noah dice por qué se salvó Noah. Justo. Sí, era el primer pasaje de la parashá Noah, ¿qué decía? Y era un hombre justo, íntegro, que iba con Dios. Entonces, ¿por qué se salvó? Y por eso. Entonces ¿dice por qué se salvó? Sí. En Noah sí dice. Lo que dice el Rab dice, no siempre. A veces dice, a veces no. Entonces no es que siempre, y es más, el Rab dice que muchas veces no dice. ¿Está bien? Es más la regla que la excepción. Lo que es más. Segundo punto. Estoy en el segundo párrafo, octavo renglón más o menos. La Torá no siempre revela los motivos por los cuales Hashem hace lo que hace. Está bien, no me dijo por qué lo eligió Abraham. Pará, Dios siempre dice, siempre me revela por qué va a hacer algo. No, a veces sí, a veces no me dice. O sea, o por qué lo hace, no. El motivo de muchos preceptos. Los preceptos. ¿La Torá explica por qué todas las mismas? No comerás carne y leche. ¿La Torá explica por qué? No. Entonces no es que siempre la Torá explica por qué, ¿no? O sea, obvio que hay un por qué. Pero no siempre la Torá explica por qué. O por qué ciertos animales son puros e impuros. O incluso, y creo que estoy en lo más significativo, miren la pregunta más importante. ¿Por qué Dios creó el mundo? Al principio. Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dice por qué Dios creó el mundo? No. ¿Qué es lo que me dice así? Que Dios creó el mundo. Y empieza. Pero me dice por qué. O para Dios, para Dios. Y Dios decidió crear el mundo porque... Y después empezamos. No hay. Entonces, interesante. O sea, y es la pregunta más profunda me parece, ¿no? ¿Por qué Dios creó el universo? No estoy seguro, dice el Rab, cuál es la razón de este fenómeno. Aunque es notorio que en hebreo bíblico, miren qué interesante también, hebreo bíblico, no existe la palabra por qué. ¿Cómo? ¿Y lama y madúa? Lama, madúa es por qué, ¿no? No, pero miren lo que dice el Rab, ¿eh? Madúa o lama indica más el propósito de la acción que la intención del sujeto. En hebreo moderno, yo puedo decir lama es ¿qué lo causó? ¿Por qué lo hizo? Pero el lama del Tanaj normalmente es lema, eso. ¿Para qué? La intención, pero no por qué. ¿Entienden? Está la intención, o sea, esto te lleva a esto. Y está ¿qué lo causó? Dice, normalmente el lama del bíblico no es ¿qué lo causó? El lama bíblico es más ¿a dónde va? ¿Entienden? Pero no tanto, ¿eh? O sea, que tampoco es... Quizá como alguna vez escuché, esto tiene que ver con la creencia judía en la absoluta libertad de elección de Dios. ¿Entienden lo que dice? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué la Torá normalmente no me diría el por qué Dios lo hizo? Y a lo mejor esto tiene que ver con la absoluta libertad de la elección de Dios, porque Dios es completamente libre, ¿no? Dios puede hacer lo que quiere. Entonces, decir que Dios lo hizo porque es como que algo lo obligaría a Dios a hacer así, ¿entendieron? ¿Por qué Dios actuó así? Porque eso lo llevaba a Dios a hacer esto. Nada lo lleva a Dios, porque Dios es el primero, ¿entienden? Entonces, puede ser que no necesariamente me va a hablar lo que lo lleva a Dios, porque Dios es completamente... Eso no significa que no tengan lógica las cosas, ¿eh? Pero el que pone la lógica, de donde viene toda la lógica, de donde viene toda la sabiduría, la inteligencia y la justicia, es de Dios. O sea, Dios es la causa primera. No hay algo que lo causa a él. No hay nada inclusive que lo obligue a él. ¿Entendieron? O sea, Dios dirige el mundo con bondad. Pero no que hay un concepto que obligaría a Dios a ser así. No. Dios es el que decide la bondad. Pero Dios viene antes que la bondad. No la bondad viene antes que Dios. ¿Entendieron? Pues, es filosófico. O sea, antes que Dios crea el mundo, ¿Dios existía? Sí. ¿Y cómo describían qué es la bondad, la misericordia, la justicia? ¿Qué es la bondad, la misericordia, la justicia? ¿Cómo Dios maneja el mundo? Muy bien. Pero ¿y antes que Dios cree el mundo? No hay mundo todavía. Entonces, el concepto bondad, justicia, serían conceptos que vienen a partir que hay creación. Pero si no hay creación, No hay nada. lo que hay Solo es existe Hashem. Dios. Dios. Ajá. ¿Entendieron? El único. Pero no tengo palabra para definirlo. ¿Entendieron? Ajá.
es abstracto, pero bien espiritual, bien la definición de Dios antes que todo. Después viene la bondad. ¿Está bien? Quiero algo más picante. ¿Cómo lo definís a Dios? Dios es amor. ¿No? ¿Vieron esa definición? Dios es amor. ¿Qué? ¿Acaso Dios no maneja el mundo con amor? Claro, sí, es verdad. Pero decir Dios es amor, ¿está bien la definición? No, ¿Por qué no? reduce a Deus. Reduce. Está reduciendo, está limitando. Estoy limitando a Dios con esa palabra. ¿Y qué tiene de malo? Es una palabra hermosa. Está bien. Pero amor es, ¿qué es? Digamos que amor significa dar, ¿no? ¿Y dónde veo el dar? En que Dios creó el mundo. Pero antes que Dios creó el mundo, el concepto dar todavía no está. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces no puedo agarrar esa palabra y definirlo a Dios. Dios es soy el que soy. Dios existe antes que todos los conceptos habidos y por haber. Inclusive el concepto amor es un concepto de la creación. ¿Entendés? Entonces es muy fino, ¿eh? Pero es muy profundo. Creo que el judaísmo es el que más entiende ese concepto. Que Dios es indefinible. Porque es el primero de todo. Y no tengo palabras para definirlo. Bueno, entonces ¿cómo hablo de Dios? Obvio. Hablo de Dios a partir de la creación. Lo veo a Dios en la creación. Esas son las palabras que tengo. ¿Entendieron? Inclusive decir creador del universo no definiría la esencia de Dios. ¿Entendieron? Inclusive decir creador, que wow, creador es lo máximo, ¿no? No definiría todo lo que es Dios. Porque antes de crear el mundo, Dios existía. Y todavía no era creador del universo, porque todavía no lo creó el universo. ¿Entendieron? Entonces, pero entonces llega un límite que no puedo. Bueno, eso es lo que quise explicar, más o menos. Eso sería Dios. El ser primero, del cual viene todo. Pero este todo podría no existir. Yo seguiría existiendo igual. Soy el que soy. En otras palabras, hablé del primer principio de fe. Sigo, me metí en algo profundo. Y dice, ¿puede ser que eso hable de la auténtica, absoluta libertad de elección de Dios? Y también del hombre, más allá de cualquier condicionante, porque el hombre también tiene libre albedrío. Esperen, entonces somos igual que Dios. O sea, Dios es completamente independiente, ¿no? Sí. Y el hombre también tiene independencia, libre albedrío. ¿Ah? ¿Somos como Dios? No, ¿por qué no? Porque a pesar que tenemos el libre albedrío y el libre albedrío es muy fuerte, ¿por qué? Porque lo tengo primero porque me lo dio. Si Dios no me creaba con libre albedrío, no tenía libre albedrío. Si Dios quiere quitarme el libre albedrío, ¿me lo puede quitar también o no? Claro que es el creador. ¿Existe? ¿Se acuerdan de algún caso en la Torá que le quitó a alguien el libre albedrío? Bien. Y endureció el corazón del faraón. O sea que no es. Ya está. Lo tenés porque Dios te lo dio, es verdad. Y si Dios quiere también te lo puede quitar. Así que no te agrandes. Sí. Ajá. O quizá como dice el Ram Menashev en Israel, la Torá quiere dejar el porqué. Séjenla. El porqué para nosotros. Es lo que dice, interesante. Dice, ¿sabes por qué la Torá no te dice siempre por qué? ¿No te explica todo? Porque quiere que tú lo investigues. Te deja investigación. Para que en cada generación, cada Yehudí pueda aportar su punto de vista y profundizar en nuevos niveles de entendimiento del libro de Hashem. ¿Qué les parece esta respuesta? Interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? A lo mejor la Torá lo dejó así para que en cada generación estudiemos Torá y descubramos y aportemos a través del estudio nuevas ideas. Y la Torá es infinita. Entonces siempre se puede aportar más ideas. Obvio, también la idea puede ser falsa y eso no me interesaría. Estoy hablando de ideas verdaderas que descubrís cada vez y más. Eso es lo lindo de la Torá, que es infinita. ¿En qué sentido es infinita la Torá? ¿En qué sentido es infinita? Que siempre puedo descubrir más cosas que están metidas ahí adentro. ¿Entiendes? Entonces, en cierto sentido es infinita, porque siempre puedo descubrir más. ¿Está claro? En ese sentido. Voy al otro lado de la hoja. Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Está bien?
Llegamos a la pregunta, entonces, vamos a dar 4 respuestas. Esperen, antes de dar las respuestas, los escucho a ustedes. ¿Usted qué dijo? ¿Que por qué lo eligió Abraham? Porque barató los matachos que... Porque destruyó todo lo que había hecho a toda la idolatría. Respuesta número 1, vamos a ver si la tenemos aquí. ¿Por qué lo eligió? Porque destruyó la idolatría, atacó, o sea, enfrentó a la falsedad que había en el mundo, la idea falsa de la idolatría, por eso destruyó todos los ídolos. Entonces, vamos a ver si tenemos algún versículo en donde apoyarlo. Creo que también Abraham dice que le creyó a Dios. Hay un pasú que dice, Vayamim Vayem, y Abraham Avinu le creyó a Dios, sí, pero ese pasú viene de... Eso viene en la mitad de la playa. Cuando le dijo que vas a tener una gran descendencia, a pesar que no tenía hijo, ¿no? Y está bien, bueno, dijo, y le creyó. Está bien, está bueno, sí. Está bueno ese pasú, nada más que no me... La pregunta nuestra fue por qué Dios lo eligió al principio. Podría decir, de ahí vemos que Abraham Avinu cree en Dios, y por eso ya de antes viene creyendo en Dios y por eso lo eligió. Está bien, está bien. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, le creyó, no sabe ni a dónde iba. Ah, muy bien, apoyás ese versículo también para acá. Fíjate, Dios le dice andate y enseguida se va. O sea, ¿dónde está? Dios lo elige porque Abraham cree en Dios. De manera... Está bien. Bueno, vamos a ver. Dios lo elige porque Abraham cree en Dios. ¿Dónde ves que Abraham cree en Dios? Porque Dios dice algo y va y lo hace. Pero todavía no. Pero ¿por qué al principio le dice a él? ¿Entendés? Dios va y le habla a Abraham. Yo digo, ¿por qué Dios le habla a Abraham y lo elige? Y porque después que le habló, Abraham creyó. Bueno, pero está. Yo te pregunté por qué antes. Pero tiene algo lo que dijiste, está bien. ¿Quieren decir algo más? Sí. Y ahora contestamos. Hay 2 más. Ahí le escucho. Porque Abraham eligió primero. Dice, ¿por qué Dios lo eligió a Abraham? Porque Abraham eligió a Dios. No es que es gratuito, sino Dios lo elige a Abraham porque Abraham elige a Dios. Tenés que demostrar, muy bien. Es parecido a que Abraham vino lucha contra la idolatría. O sea, vos decís más todavía. No solamente que lucha contra la idolatría, sino Abraham, ¿qué se eligió a Dios? ¿Conoce a Dios? ¿Qué? Él escogió en un momento estaba la idolatría, no, yo no puedo creer. Muy bien, o sea, no creía la tontería si elige y busca a Dios y conoce a Dios. Entonces Dios lo elige. ¿Está bien? Vamos, acá tenemos un equipo de 2 parecidas. Las 3 son parecidas. Y ahí contesto yo. Dice que él lo eligió porque Abraham fue capaz y superó las 10 pruebas y se necesitaba alguien que fuera con sea fuerte para superar las 10 pruebas. O sea, Dios elige a Abraham porque Abraham superó las 10 pruebas, pero las superó después. Ajá. Entonces, ¿por qué lo eligió? Porque Dios sabe que él va a superar las pruebas. Entonces sería así. Dios elige a la persona que sabe que tiene el potencial para superar todo. O sea, si sabe que no tiene el potencial, no lo elige. No. ¿Pero dónde queda el libre albedrío? O sea, Dios sabe que Abraham va a superar las pruebas. No, pero también tiene... Vamos a ver esa respuesta también, ¿eh? Ahí, interesante. Pero me falta un poquito. Sí, todo lo que dijeron lo dice el Rapitón. En todo lo que dijeron casi todos. Pero me falta- Un libre. No terminó, espera que no terminó. ¿Y? Entonces dice que lo eligió por eso, porque fue capaz y no solo eso, sino que nosotros podíamos imitarlo a él, saber, para soportar también las pruebas que también nos vienen a nosotros. Dios lo elige a Abraham porque Abraham es una persona que soporta pruebas y de él va a venir un pueblo que también soporta pruebas. Por eso elige, bueno, pero eso está bien, vendría a decir lo que Dios quiere elegir para la humanidad. Un pueblo que tenga esa capacidad. ¿Bien? Y la última, y contesto yo. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, acá hay un potencial de un pueblo que tiene mucha para superar pruebas difíciles. Dios sabía que tener libre arbitrio De Abraham. él superaría las pruebas. Que como Dios sabe que con su libre albedrío Abraham Avinu va a superar las pruebas, entonces Dios lo elige a él. Porque Dios no va a elegir a alguien que no va a superar las pruebas. Dios va a elegir a alguien que va a superar las pruebas. ¿Está bien? Una más y hablo. Uma ideia diferente. A ver, una idea. A ver, diferente. Ele não tinha filhos. Abraham no tenía hijos. E ele tinha muita vontade de ter deles. Él quería tener hijos. Ele Entonces, adotou Lot, sí. por exemplo. Lo adopta Lot. E ele Sí. demonstra que ele gostaria muito de deixar herdeiros. Então ele é um candidato muito bom, que ele vai ter a herança vai ser... Bueno, así como veo en Abraham Avinu algo grandioso a través de Lot, que va y adopta a Lot, entonces él va a formar algo grande, porque él desea tener hijos Sí, para formar algo grande. sí. Entonces Dios lo elige porque él desea hacer algo grande. Y a- O sea, Dios sabe que él desea hacer algo importante, Sí. entonces Dios busca entre todas las personas gente
que va a hacer algo importante, Abraham es uno, entonces lo elige. Ven, estamos divididos en dos grupos, creo, ¿no? Una decisión, una diría, Abraham tiene el mérito y por eso lo elige, y otra que me están diciendo es, Abraham tiene el potencial. ¿Entienden? ¿Vieron la división? Vamos a ver lo que dice Rapitón. Vamos a verla, Juan. Hasta acá, bueno, vamos a ver. Que él, ¿Quiere? Sí. él sabía que pues nadie en ese momento, en esa época, nadie sabía que había un ser superior. Nadie sabía que había un ser superior, todos creían en muchos dioses. Pero Abraham a mí no lo descubre a Dios. tenía esa emuná, esa Entonces, parecía muy bien. Como dijiste, tu nombre era Asher y tu nombre era... había una, ¿El nombre de tu mamá? superior. Sara. Y Sara. Asher y Sara dicen, Abraham descubre a Dios, lo conoce a Dios, Sí, porque más antes nadie. y por eso Dios lo elige. Sí. ¿Entendieron? Bueno, vamos a ver las 4 respuestas que da el Rapitón. ¿Está bien? Cada una me parece profunda por sí misma. Hay 3 que son las que me parecieron más y hay una que hay que ver. Vamos. A ver. Número 1. La primera respuesta es la historia que todo niño judío aprende a una tierna edad. A ver, ¿cuál era? La pregunta nuestra es ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué Lama Hashem Bahar de Abraham? ¿Por qué Dios lo eligió a Abraham? La primera que todo niño estudia. ¿Qué estudia un chico de chiquito? Terah, el padre de Abraham, se dedicaba a fabricar y vender ídolos. Muy bien, como dijo Sara. Estatuas de los supuestos dioses que estaban a cargo de las distintas fuerzas de la naturaleza. O sea, porque habían varios dioses. Por ejemplo, tenés el dios del trueno, el dios del mar, ¿bien? El dios del amor, Cupido. ¿Entienden? Cada cosa es una deidad. En vez de entender que hay uno que es el que dirige todo, a cada fuerza natural la endiosan. Y piensan que hay una fuente, Dios, que hace esa cosita. ¿Entendieron lo que piensan? Me imagino que la venta de ídolos era un gran negocio. ¿Por qué era un gran negocio vender ídolos? Ya que bastaba con convencer al comprador que un ídolo tenía más poderes que otro para incrementar su precio. Es buen negocio. Pará. Este vale $100. No, este vale 500. Porque este es más fuerte. Oh. Y este entonces es un tema egoísta, de ganar dinero. Pero el negocio de Terah comenzó a fracasar. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó a fracasar? Cuando aparece su hijo. Abraham desafió a su padre con una impecable lógica. ¿Se acuerdan del cuentito? Lo dejó Abraham vino cuidando el negocio, ¿no? Sí. Y se fue. Abraham vino, que está en contra de la idolatría, rompió todo. Que lo dejó uno, ¿no? Te viene el papá y dice, ¿qué hiciste, hijo? ¿Me arruinaste el negocio? ¿Me rompiste todo? ¿No fui yo? Fue ese que está ahí con la... ¡Ah! Le dice el papá, va. Si son todas estatuas. Entonces Abraham le dice al padre, ¿ves? Que escuchen tus oídos lo que dice tu boca. Tu padre está diciendo que esos son tonterías, que son ídolos. ¿Y por qué le haces creer a la gente que son dioses? Vos mismo sabés que no. Entonces, ¿qué le quiso mostrar el hijo al papá? Que lo que hacía su papá no era una tontería, era un negocio, pero no. ¿Cómo es posible que estos ídolos no nos hayan creado si yo te vi hacerlos ayer? Vos decís que estos son dioses que nos crearon. Pero yo vi cuando vos lo estabas haciendo, eso no es un dios. ¿Por qué consideramos dioses a estas estatuas que no ven, no escuchan, ni hablan? ¿Qué está parafraseando? ¿Se acuerdan de algún texto que dice algo así? Ni hablan, ni escuchan. Teilim, un mismo de Teilim que lo decimos en el Alel, que lo decimos en el Alel. Muy bien. Así, desenmascarando a la idolatría, Abraham comenzó a pensar en Dios. Entonces Hashem eligió a Abraham y lo invitó a mudarse a su tierra porque Abraham buscaba a Dios. Abraham mereció su elección. Primera respuesta, no es que Dios eligió a Abraham porque sí. Dios eligió a Abraham porque Abraham eligió a Dios. Está bueno. Me parece muy sentido común. ¿Están de acuerdo? Meritocracia. Exacto, meritocracia. Eso se gana por el mérito. Muy bien, muy buena pregunta. Está bien, el mérito es lo que gana. No genéticamente lo que soy. No. Si tengo mérito, entonces soy el elegido. ¿Por qué fue elegido Abraham Avinu? Porque Abraham Avinu eligió a Dios. Y lo que hay nada más. ¿Por qué esta es la respuesta? Es verdad que yo en el pasuk veo que Dios se le revela a Abraham y le dice anda.
En el pasuk no me lo dice, ¿entienden? Para eso necesito conocer un poco el contexto de lo que habrá pasado antes, que es lo que nos explica los Jamim, que tiene mucho sentido. Dios elige a Abraham porque Abraham eligió a Dios. Tenemos un pasuk, para que sepan, es interesante. ¿De dónde sabemos que Teraj era idólatra? ¿Dónde sabemos que Teraj, el papá de Abraham, era idólatra? Que lo dice. La Torá no lo dice. ¿La Torá lo dice? La Torá no dice nada. El lugar donde- Pero hay un pasuk. En Sefer y Yoshua. En el libro de Yoshua dice, Teraj, vuestro padre Teraj, que era un idólatra. Está hablando de Jacob, vuestro ancestro, de donde viene Abraham y no de Teraj, ¿no? Sí. Pero lo nombra a Teraj y a Nahor como idólatras. O sea que tengo un pasuk donde está basada toda la liturgia, todos los midrashim, Sí. que Teraj, o sea, no tengo ningún pasuk que Teraj vendía ídolos, pero sí tengo un pasuk que Teraj era idólatra. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Y dentro de eso Abraham Avinu descubre a Dios. O sea que Abraham Avinu no viene de una familia que cree en Dios. Viene de una familia que no cree. Pero Abraham Avinu descubre a Dios. Lo deja manifestar en él. ¿Está bien? Y aquí mucho el tema de que los Gerim, una persona que se convierte, se pone hijo de Abraham o hijo de Sará. Lindo. ¿Por qué hijo de Sará o hijo de Abraham? Como que toda persona porque como que Abraham Avinu y Sará fueron los primeros. ¿Por qué? Venía de la idolatría y reconoce a Dios. Entonces una persona que se convierte es como hijo de Abraham y Sará. Es hermoso. ¿Se entendió? Sí. Y no tiene que tener vergüenza, porque algunos dicen, pará, tengo que decir, vayan a Abraham cuando subo a la Torah, no subo a la Torah. ¿Qué tiene de malo? Algunos dicen, no, pero como que se dan cuenta que se convierte. Es hijo adoptivo. Está bien, Es como hijo adoptivo. pero es un orgullo. Yo quiero decir que ser converso es un orgullo, ¿no? Sí, Bueno, pero por qué eso. orgullo, Está bien, por favor. por eso, El está bien. primer hebreo y el primer converso. Exacto. Por eso. Entonces, por eso una persona que se convierte, cuando se pone un nombre judío, ¿no? Ustedes eligen un nombre judío. ¿Está bien? Un nombre que les guste. Y el padre de ustedes sería Abraham. Y la mamá de ustedes sería Sara. ¿Entendieron? Bueno. Entonces la primera respuesta está buena, ¿no? A mí me parece que la primera es convincente. Miren la segunda. Esta es diferente. La segunda respuesta tiene que ver con un texto que recitamos todos los días en la tefilá de la mañana. A ver, Dice así el texto. Tú eres Hashem, nuestro Dios. Tú elegiste a Abraham. Lo hiciste salir de Ur-Kasdim. Cambiaste su nombre a Abraham y encontraste que su corazón era fiel a ti. ¿Está bien? Sí. Matzata Ahora presta atención. ¿Cómo dijo el pasuk? Esperen, antes de seguir leyendo. Tú eres Hashem, nuestro Dios. Tú elegiste a Abraham, lo hiciste salir y le cambiaste el nombre. ¿Dice por qué lo eligió? Entonces, ¿cómo podría interpretar el versículo? Que lo eligió porque sí. O sea, ¿dice por qué lo eligió? No. No, Pero sí, el porque pasuk dice, dice, lo elegí para una meta. ¿Cuál es la meta? Lo saco de Ur-Kasdim, le cambio el nombre, pero acá dice, y encontraste, pero puede ser que encontraste que su corazón era fiel a Dios después de todo eso. Esperen que tengo que rechazar. Siempre me llaman esto. No puedo. ¿Está bien? Sí. Entonces puede ser que lo eligió como sin motivo. Ahora lo voy a explicar. Según este pasuk, el pasuk es de Nehemías 9, 7 y 8. Dios primero elige a Abraham casi de forma arbitraria. ¿Qué es casi de forma arbitraria? Como que no explica por qué. Como que, esperen, tiene que nacer un pueblo, ¿no? Sí. Entonces tiene que empezar por una persona, ¿no? Sí. Y bueno, a alguno hay que elegir. Como sin motivo. Y luego, sí, es verdad, encuentra que Abraham es su fiel servidor. Irónicamente, a pesar de que recitamos este pasuk todos los días, esta respuesta es menos conocida. ¿Están de acuerdo, no? ¿Ustedes conocían esta respuesta? No es bastante. Enseguida hubiésemos pensado como dijimos la primera, ¿no? No hubiésemos dicho la segunda, porque decimos, si Dios lo elige es porque Él se lo merece. Y esta respuesta está diciendo como que Dios lo elige porque sí. ¿Entienden? Menos popular es esta respuesta. De acuerdo a esta interpretación, Hashem le enseña a Abraham, miren lo que dice, lo prepara, lo entrena para transformarse en el patriarca de la nación de Israel. ¿Cómo? A través de los desafíos y dificultades, dijeron algo así ustedes, Nisionot, las pruebas, por lo que Abraham tiene que pasar. Pero miren, ¿qué dijo? Dijo, ¿saben por qué lo eligió Abraham? Y tenía que elegir a uno.
Pero ¿qué hizo con ese uno que Dios eligió? Lo fue formando. ¿Para qué? Porque Dios quiere formar un pueblo que sea luz para las naciones, que sea el ejemplo. Bueno, entonces voy a formar un pueblo. Lo elige Abraham. ¿Qué le hace Abraham ahora? Las pruebas. Abraham, no, le hace pruebas para entrenarlo. ¿Qué logro entrenándolo con las pruebas? Lo pruebo. Lo elevo. Lo elevo. Y al elevarlo, Abraham eso lo va a pasar a sus hijos. Y ellos a sus hijos. Entonces voy a formar un pueblo bien elevado que lo eduqué a través de las pruebas. ¿Entendieron? Sí. No me explica por qué lo eligió Abraham. ¿Me explica por qué lo eligió? No. A lo mejor está diciendo, bueno, pero porque Dios sabe que Abraham va a pasar la prueba. Está bien, pero acá dice, eligió a uno. Lo entrenó y lo preparó y lo formó. ¿Entendieron lo que dice? Sí. Por eso, a mí, no sé si me convence tanto la segunda. Porque a mí me gusta pensar, estoy acostumbrado a pensar por lo que veo en la Torá, que todo es con justicia. Y si Dios elige a alguien es porque ese se lo ganó. Claro. Acá sería como, bueno, mira, tengo que elegir alguno. Bueno, elegí a Abraham. ¿Entendieron? Pero puede ser, pero no es que, a lo mejor la respuesta no está diciendo que no, porque sí. Está diciendo a alguien que tenía el potencial para hacer todo eso. Y lo que Dios quiere hacer es un pueblo que tenga todo eso. Y bueno, Dios sabe que Él es el que tiene el potencial y por eso. Pero acá no dijo lo del potencial, acá dijo casi arbitrariamente. ¿Entendieron? Pero está interesante, es un hidush. Para mí es una novedad porque normalmente pienso de esta manera, no así. Pero, ¿entendieron? Sí. Me inclino más por la primera, está claro. Miren la tercera. El Rab Haim Sabato de la Yeshiva Birkat Moshe en Ma'ale Adumim, es una yeshiva muy, muy buena, ¿eh? Estudian, saben, jóvenes con mucho ajojmá, muy estudiosos. Dice algo sumamente interesante. A ver, puede ser que tiene que ver con lo que dijiste ahí. El texto que describe el pasado de Abraham Avinu, al final de la perashá de la semana pasada, es muy corto en detalles. Porque la pregunta es, ¿en qué está basada la pregunta? ¿Por qué eligió a Abraham Avinu? Yo no veo el pasú por qué lo eligió. Entonces dice, para. ¿Estás seguro que no dice nada? Y yo no dice, acá dice que Dios lo eligió. Para. ¿Por qué no lees antes un poquito? A lo mejor dice, ¿dónde? A ver. Excepto por un punto circunstancial, pero revelador. Harán, el hermano de Abraham, fallece y deja a su hijo Lot huérfano. Lot. ¿Cuándo muere el hermano de Abraham? Cuando Abraham todavía es joven, o en vida, ¿no? Y deja a Lot huérfano. Pero luego vemos que Lot forma parte de la familia de Abraham. ¿Cómo Lot forma parte de la familia de Abraham? Lo adopta. ¡Lo adoptó! ¿Qué ha? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era nuestra pregunta? ¿Por qué Dios lo eligió a Abraham? Esperen, acá encontramos algo muy importante. Voy a explicar, ¿eh? Abraham adoptó a Lot, que era huérfano. Dice en la Gemara. La Gemara habla de niveles de tzedaká. Hay muchos niveles de tzedaká. Obvio que el ideal es que cuando das, la persona no se avergüence, ¿no? Que no sepa de dónde viene. Hay otro nivel muy alto que es dar un trabajo. No le doy dinero, le doy un trabajo. ¿Por qué? Porque es un nivel de tzedaká muy alto. Porque voy a hacer que él pueda ganar su sustento por sus propias manos. Mucho más allá, ¿entendieron? No que tuvo que recibir una limosna. Él, dar un trabajo. Y hay otro nivel. Dice la Gemara que hay un nivel de hacer tzedaká, que vos podés estar en un nivel de tzedaká de Holzman en todo momento. ¿Cómo puedo hacer tzedaká en todo momento? Si yo le di a las 4 de la tarde tzedaká a la persona, ¿cuándo cumplí la tzedaká? A las 4 de la tarde. ¿Cumplí la misma a las 4, a las 4 y 1, a las 4 y 2, a las 5? No. En el momento que hice la tzedaká, ¿no? Entonces, dice, no, hay un lugar, hay un momento, hay tzedaká en todo momento. ¿Cómo? Cuando adopta. Cuando una persona que adopta a un huérfano. ¿Por qué? Porque del momento que lo adoptó, ahora tiene que dedicarse a él, tiene que educarlo, tiene que criarlo, tiene que enseñarle, tiene que darle... ahora se preocupa, es como su hijo. Sí. Entonces estás en nivel de tzedaká en todo momento. ¡Wow! ¿Entendieron? Bueno. Ahora, esto pasaba como que no... Nosotros lo leemos en el versículo y no prestamos atención. Pero viene el Rab Haim Sabato, me dice, ¿no prestaste atención? Es muy importante ese versículo. A lo mejor te está diciendo por qué Dios lo eligió a Abraham. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe hacer mucha tzedaká. Y este pueblo va a ser un pueblo que hace justicia, bondad y amor. Tiene que venir de una persona así. Y Abraham Avinu ya lo tenía, ¿no ves lo que hace? Por eso lo eligió. ¿Entendieron?
La tercera respuesta, o sea, la primera que decía que era porque Abraham Avinu descubrió a Dios en el tema teológico, lucha contra la idolatría, conoce a Dios. Esta respuesta en que es un poco diferente, es parecida porque Abraham tiene mérito, pero ¿cuál es el gran mérito? Que deja manifestar La bondad, misericordia, que Abraham Avinu hace bondad. Sí. No el tema de emuná, sino de acciones de bondad. ¿Entendieron? Está buena, ¿no? Muy bien. Me gusta adelantar. Esperá, todavía no la dije. Se me adelanta, se me adelanta. Muy bien. Esta es la cuarta. Bueno, vamos a la cuarta. Voy a decir la cuarta. Este año, gracias a una conversación que tuve con una de mis hijas, muy lindo como el Rab escribe, porque te habla de humildad, ¿no? Estaba hablando con una de sus hijas, aprendió una cuarta opinión. Lindo, lo aprendió de sus hijas. ¿Quién es el más sabio? El que aprende de los demás. La maravillosa respuesta del Rab Yehuda Halter, que vivió en el año 1847 a 1905. En su libro Sfat Emet, su libro se estudia mucho en la Yeshivot. Allí dice que Hashem no le habló exclusivamente a Abraham. Miren qué linda esta respuesta. Hashem anunció su invitación a Israel, les leja, y su promesa de bendición a muchos otros individuos. Y por mucho tiempo. Les leja. ¿Está bien? Pero los que escuchaban el llamado divino encontraban 1000 excusas para ignorarlo, rechazarlo, postergarlo ad eterno. Miren, ¿entendió la respuesta? Sí. Pero pará, ¿vos qué pensás? ¿Que Dios le dijo a Abraham solamente les leja? No, Dios le dijo a muchas personas les leja, pero nadie lo hizo. Abraham es el único que lo hizo. Pero, es verdad, no sé dónde tengo, no tengo un pasú para... Pero ¿se acuerdan alguna otra aplicación parecida? ¿Se acuerdan una explicación parecida a la entrega de los 10 mandamientos? ¿Cuál es la explicación de la entrega de los 10 mandamientos? Que Dios le fue a todos los pueblos y le propuso los 10 mandamientos. Entonces uno dijo, ¿qué está escrito ahí? No matarás, no es para nosotros. Es un pueblo medio asesino, ¿eh? El otro dijo, ¿qué está escrito ahí? No cometerás adulterio. No es para nosotros. Bueno, está bien. Él dice, ¿qué dice ahí? No robarás. No es para nosotros. Ningún pueblo aceptaba. Hasta que llegó el pueblo judío. Está bien, está bien. Y el pueblo judío no preguntó qué dice ahí. El pueblo aceptó, ¿entendieron? El chiste, ¿quieren que diga el chiste? El famoso chiste. ¿Lo conocen el chiste? Sí. El chiste le dice al pueblo de Israel, ¿y ustedes quieren la Torá? Entonces Israel dice, Haremos y oiremos. ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis! ¡Deme 2! No, es un chiste. Deme Ahora, bueno, es un 613. chiste. Ahora hace el chistecito. Bueno, no, en verdad, se lo propuso, y a Israel quiso agarrar. O sea, es parecido acá. En verdad le dijo a mucha gente. Pero nadie dijo que sí, el único que dijo fue Abraham. ¿Entiendes? Lo interesante de esta respuesta, es verdad, no tengo cómo demostrarlo, pero tiene sentido, que de verdad a lo mejor Dios, ¿qué quiere decir esta respuesta? Que había, claro, Dios quiere elegir al que se lo gane, ¿no? Entonces Dios le dice a como gente que había elevado en la generación, y les dio, pero nadie se jugó. Entonces Dios dijo, el que se juegue y el que lo haga, ese va a ser mi elegido. Como que lo ¿entendieron? El único que escuchó y aceptó el llamado de Dios y los desafíos que implicaba obedecerlo, el único, fue Abraham Avinu. Me encanta esta respuesta por varios motivos. No puede fotocopiarlo, se los leo. Especialmente por los últimos 3 renglones. Miren la relevancia. Ya que esto no es solo historia antigua. Esto no es solo historia antigua. También hoy Hashem nos llama. ¿Sí la linda la respuesta? Sí. Esperen, ustedes no están acá en Israel, habrán sentido cierto llamado. Habrán dicho, esto es lo que tengo que hacer en mi vida. ¿Está bien? Habrán elegido, dejando a sus familias, y es difícil. O sea, como que vuestra conciencia recibió un llamado, y ustedes dijeron, sí, yo quiero ser judío, yo voy a Israel, yo me juego. Y bueno, contra todos los puntos que son complicados, en venir a hacer aliá, en la conversión, nos presenta una invitación abierta a seguirlo. ¿Dónde está su voz? Su voz está en su libro, en la Torá. El llamado de Hashem está en su Torá. Y si queremos seguir los pasos de Abraham Avinu, todo lo que tenemos que hacer es abrir su libro y seguir su voz. Hermoso, ¿no? Entonces tenemos 4 respuestas, la resumo. La primera fue que Abraham ya había elegido a Dios, por eso Dios lo eligió. Si no, no. La segunda fue que
Dios tenía que elegir a alguien para formarlo. Lo elige Abraham y lo va formando para formar un pueblo que sea luz para la nación. La tercera fue que Abraham tenía algo grandioso que era la bondad y la tzedaká. Lo vemos en Lot, su sobrino. Y la cuarta respuesta, que Dios le dijo esto a muchas personas. Pero el que quiso fue Abraham. Por eso Abraham vino, fue el elegido. ¿Se entendió? Sí. Vamos a un recreo y seguimos estudiando, todos invitados. 5 minutos, 10 minutos, seguimos estudiando. No se vayan, vamos a estudiar de todo.